Bien, hermanos, les saludo en el nombre del Señor y vamos a comenzar nuestro culto de estudio bíblico. Vamos a comenzar con una oración. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por esta oportunidad que nos das de reunirnos para estudiar tu palabra. Te rogamos que tu Espíritu, quien la reveló, sea quien hoy nos ilumine para conocerla, para entenderla y para guardarla, aplicándola, Señor, en nuestra vida y disfrutar de esta manera, de esta nueva vida que tenemos en Cristo Jesús. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a informar antes respecto a estar orando por el hermano Itamar Espinosa Ortiz de la iglesia de Padre de las Casas allá en Temuco. Él está en Santiago haciendo unos exámenes y consultando con un médico debido a su enfermedad para saber qué pasos debe de seguir. Era una enfermedad seria, muy conocida por nosotros, así que rogamos sus oraciones fuertemente, ¿no es cierto?, el hermano Itamar. Y la otra es la hermana Catherine Rivera, que me llamó el hermano Eugenio, diciendo que tenía un apéndice capsulado y que la llevaban al hospital para saber cómo proceder. Lo más probable es que tengan que operarla, así que debemos estar orando también por Katy, quien llevaba varios días con fiebre. Pensaban que tenía coronavirus, pero era esto otro. Así que debemos orar por ambos hermanos en nuestra casa, ¿ya? Y además de las peticiones que obviamente conocemos. Vamos a cantar un corito antes de partir con el estudio, un corito antiguo que dice: Ebenecer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Esta vez lo vamos a hacer sin guitarra, ¿ya? Dice: Ebenecer, hasta aquí nos ayudó Jehová, con su poder y su mano nos guiará. Esta canción por los siglos durará. Ebenecer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Ebenecer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Muy bien. Vamos a comenzar un nuevo estudio, un nuevo capítulo, un nuevo libro de los profetas menores, el libro de Miqueas. Vamos a hablar respecto a Miqueas durante los próximos jueves, viendo capítulo por capítulo, de tal manera que comprendamos un poco cuál es, qué nos dice o qué nos enseña este libro de Miqueas, ¿ya? Como introducción vamos a decir que la última mitad del siglo VIII, ¿no es cierto?, antes de Jesucristo, fue un tiempo de crisis tanto para Israel como Judá. Debemos recordar que Israel es el reino del norte y Judá es el reino del sur. La crisis trae juicio, y ese es el significado en el original, ¿no es cierto?, que es crisis, que viene del verbo juzgar. O sea, y en medio de estas circunstancias es que aparece el profeta Miqueas, pero no tuvo que bregar solo, porque al contrario, tan crítica fue la situación, es que Dios envió, ¿no es cierto?, a todos sus siervos los profetas, persistentemente día tras día, como dice Jeremías 7:25. Y Miqueas obviamente hizo eco de lo que decían sus contemporáneos profetas Oseas y el profeta Isaías. Incluso los temas tratados son similares con Miqueas, con estos profetas. Nosotros sabemos que uno de los métodos pedagógicos que tiene Dios es la repetición. Cuando uno quiere aprender algo, repite hasta que queda grabado en su mente. Por lo menos así lo hacíamos cuando éramos pequeños, y no ha cambiado eso a través del tiempo, sigue siendo igual.
Y en este sentido no debemos decir, no es que Miqueas estuviera, ¿cuánto se llama?, copiándole a Oseas y a Isaías, sino que era Dios quien, utilizando este método de enseñanza por el Espíritu Santo, reforzaba, ¿no es cierto?, a Miqueas, o invitaba a Miqueas a reforzar justamente el mismo mensaje de Oseas y de Isaías. Pues fue un tiempo grande de crisis y Dios levantó a Miqueas, ¿no es cierto?, de acuerdo a el versículo 1 de capítulo 1 de Miqueas, para que ministrara durante los reinos de Jotán, Acaz y Ezequías, un periodo de aproximadamente 55 años. El bosquejo del libro en general, hay varias formas de bosquejar, hay varios autores que bosquejan de una de otra forma, pero nosotros vamos a seguir un bosquejo según el contenido, ¿no es cierto? Y los primeros 3 capítulos nos hablan acerca del juicio inminente a estos pueblos. Los capítulos 4 y 5 nos hablan de las bendiciones prometidas y los capítulos 6 y 7 hablan del arrepentimiento necesario. Cada una de estas sesiones comienza con una censura, ¿no es cierto?, presenta una promesa y termina con una advertencia. Hoy día vamos a ver el capítulo 1, donde nos habla la primera parte de estos capítulos 1 al 3, que nos hablan del juicio inminente, que es el juicio de Israel y de Judá. Y el capítulo 1 vamos a ver 2 puntos nada más, porque corresponden al capítulo 1, que es el juicio de Israel en primer lugar y después el juicio de Judá. Así que vamos a leer del versículo 1 al versículo 7 de Miqueas capítulo 1. Dice así: palabra de Jehová que fue a Miqueas de Morasti en días de Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, lo que vio sobre Samaria y Jerusalén. Oíd, pueblos todos, está atenta tierra y todo lo que en ella hay. Y el Señor Jehová, el Señor desde su santo templo, sea testigo contra vosotros. Porque he aquí Jehová sale de su lugar y descenderá y hollará sobre las alturas de la tierra. Y debajo de él se derretirán los montes y los valles se hendirán como la cera delante del fuego, como las aguas que corren por un precipicio. Todo esto por la rebelión de Jacob y por los pecados de la casa de Israel. ¿Cuál es la rebelión de Jacob? ¿No es Samaria? ¿Y cuáles son los excesos de Judá? ¿No es Jerusalén? Pondré pues a Samaria en majanos de heredad, en tierra de viñas, y derramaré sus piedras por el valle, y descubriré sus fundamentos, y todas sus estatuas serán despedazadas, y todos sus dones serán quemados en fuego, y asolaré todos sus ídolos, porque de dones de rameras los juntó, y a dones de rameras volverán. Bueno, en este capítulo, los primeros versículos de este capítulo 1 de Miqueas, nos hablan acerca del juicio de Israel. ¿Ya? Y lo que está diciendo aquí, que esta es palabra de Jehová y no de hombre, porque y Miqueas lo afirma en 2 términos, cuando dice fue a Miqueas, palabra de Jehová que fue a Miqueas, y la otra expresión es que vio, lo que vio sobre Samaria y Jerusalén, ¿no es cierto? El primero, el fue, es del verbo ser, y la palabra la idea de esto es que la palabra de Jehová, la palabra del Señor, llegó a ser de Miqueas, o sea, llegó a ser parte de Miqueas, o sea, una parte activa de la experiencia de Miqueas y la vio, ya es lo que vio. Y esta palabra, según el versículo 2, no solamente es para Miqueas, sino que dice, para Israel, ¿no es cierto? Y también para nosotros, ¿no es cierto? Usa la expresión oíd pueblos todos, ¿ya?
Pero es bueno que digamos que Jehová es uno de los nombres eh, de Dios que escogió para identificarse a sí mismo, uno de los nombres importantes, efectivamente, de Dios, y aparece por primera vez en Génesis capítulo 2, versículo 4. Y viene a ser el verbo en original, Hayaha, y así que probablemente quiere decir que Él es, o la palabra entonces se identifica que existe siempre o que es un eterno presente. Por eso cuando hablamos de Jehová se conoce como el eterno. Ya hablamos de Jehová. Esta palabra Jehová es la combinación de 4 letras del tetragrafmafón. Ya, medio difícil la palabra que no usamos habitualmente en nuestro lenguaje. De 4 consonantes que son la Y, la H, W y H, que era justamente el principal de los nombres, con las vocales unidas con las vocales de la palabra hebrea que significa Adonai. ¿Ya? Y esta combinación, ¿no es cierto?, aparece por lo menos 7000 veces en el texto masorético. Por lo tanto, es un nombre principal, ¿no es cierto?, de Dios y Jehová, el Eterno. Bueno, en esta primera parte de Miqueas, ¿no es cierto?, figuran los reyes de Judá, es decir, los reyes del reino del sur. Jotán dice, o Jotán, no, sí, Jotán reinó del año 740 al año 732 a.C. Acaz reinó desde el año 732 al año 716 a.C. y Ezequías del año 716 al 687 a.C. Pero Miqueas, ¿no es cierto?, dirige, como vemos o dijimos, ¿no es cierto?, al principio, su mensaje a Israel también, o sea, no todavía al reino del sur, sino que primero a Israel, que representado por su capital, que era Samaria. Ustedes recuerdan que lo habíamos visto anteriormente. Y emplaza a las naciones para que comparezcan como testigos en el juicio que tiene Dios contra su pueblo. De ahí la expresión del versículo 2, oíd pueblos todos. ¿Ya? Cita, ¿no es cierto?, entonces a todas las naciones, porque finalmente tiene que ver con toda la tierra, de acuerdo a los versículos 3 y 4, dice, porque aquí Jehová sale de su lugar y descenderá y hollará sobre las alturas de la tierra, y dejado de él se derretirán los montes y los valles se hendirán como la cera delante del fuego, como las aguas que corren por un precipicio. ¿Ya? Obviamente, pero primero comienza con su pueblo. El versículo 5 nos habla acerca de Jacob. Ustedes recuerdan todo esto por la rebelión de Jacob, que se usa 9 veces en el libro de Miqueas para referirse a Israel. Recuérdense que Jacob era el nombre que tenía antes Israel. ¿Ya? Y el patriarca, ¿no es cierto?, Jacob, fue llamado precisamente Israel por Dios cuando tuvo esa experiencia con el ángel de Jehová. Y Jacob significa, como sabemos, suplantador o engañador, de acuerdo a su nombre y su carácter. Por eso es que se usa el nombre de Jacob en vez de Israel, un tanto para hacer notar el pecado, ¿no es cierto?, la transgresión o la rebelión de este pueblo, específicamente la rebelión o transgresión que es idolatría, de acuerdo al versículo 7, pues dice, todas sus estatuas serán despedazadas y todos sus dones serán quemados en fuego y asolaré todos sus ídolos. ¿No? Porque sigue diciendo, porque los dones de rameras los juntó y a dones de rameras volverán. O sea, esta idolatría nosotros sabemos que es una prostitución espiritual, ¿no?
Bueno, la profecía de Miquea referente a Samaria se cumplió en forma literal. La ciudad, ¿no es cierto?, fue destruida por los asirios en el año 722, como habíamos visto, ¿no es cierto?, anteriormente antes de Cristo, y actualmente se encuentra realmente en ruinas hasta el día de hoy. Después de estos 7 versículos vienen los versículos 8 al 16 que nos hablan acerca del juicio de Judá. Dice: por tanto, dice, lamentaré y aullaré y andaré despojado y desnudo. Haré gemido como de chacales y lamento como de avestruces, porque su llaga es dolorosa, que llegó hasta Judá, llegó hasta la puerta de mi pueblo, hasta Jerusalén. No lo digáis en Gat, ni lloréis mucho. Revuélcate en el polvo de Betler-Afrab. Pásate desnuda con vergüenza, oh moradora de Zafir. La moradora de Saanán no salió al llanto de Betesel. Tomará de vosotros su tardanza, porque la moradora de Marot tuvo dolor por el bien, por cuanto el mal descendió de Jehová hasta la puerta de Jerusalén. Unce al carro dromedarios, oh moradora de Laquis, que fuiste principio de pecado a la hija de Sión, porque en ti se inventaron las rebeliones de Israel. Por tanto, tú darás dones a Moreset Gat, las casas de Aksib serán en mentira a los reyes de Israel. Aún le traeré heredero, oh moradora de Masera. La gloria de Israel vendrá hasta Adulam. Pésate y trasquílate por los hijos de tus delicias. Ensancha tu calva como águila, porque fueron transportados de ti. Bueno, hay todo un lenguaje, un juego de palabras en poesía hebrea en estos versículos que hemos leído. Ya el versículo 8 sí nos enseña algo importante. ¿Ya? Miqueas no solo entrega el mensaje de Dios, sino que él vive el mensaje de Dios. Dice, por tanto lamentaré y aullaré y andaré, dice, despojado y desnudo. ¿No? O sea, no solo entrega el mensaje, sino que él vive justamente este mensaje. Las palabras indican justamente la conducta del profeta como cautivo o prisionero desprovisto de todo. En el versículo 9 podemos notar que se repite mi pueblo, dice, porque su llaga es dolorosa, que llegó hasta Judá, hasta la puerta de mi pueblo. Y esta expresión, mi pueblo, se repite 9 veces en este libro de Miqueas, porque Miqueas se identifica completamente, ¿no es cierto?, con su gente, lo cual marca o entrega una evidencia de que es un buen profeta, en este caso un buen ministro de Dios. En el versículo 12, ¿no es cierto?, a continuación el versículo 12, el capítulo 2, en el versículo 12, se mencionan, a continuación del versículo 9, ahí sí, se mencionan 12 lugares afectados por la inminente invasión de los asirios que fue realizada en aquel tiempo. Y bueno, el juego de palabras asocia lo terrible que era realmente, o lo severo que era la invasión con el significado del nombre de cada pueblo. Por ejemplo, en Betler-Afra quiere decir casa de polvo, y sus habitantes se revolcarían en la tierra. Zafir quiere decir amena, pero sus habitantes serían desnudados y avergonzados. Laquis, que se menciona en el versículo 13, sería el lugar más conocido y grande. Fue una ciudad fortificada y el nombre tiene que ver con ser,
difícil de capturar. Y el mensaje declara que con rapidez, ¿no es cierto?, ¿cuánto se llama? Huirían, ¿no es cierto?, huirían, perdón, de Laquis en carros, cuando el rey Sennacherib invadió Judá. Bueno, los asirios destruyeron 46 pueblos antes de llegar a Jerusalén. Saanán significa uno que sale. Betesel es casa al lado. Marot es amargura. Moreset Gat es pecado, perdón, quiere decir posesión. Axic es engañador, es decir, que miente. Y Maresa es el que encabeza o posee. ¿No es cierto? El pecado obviamente estaba por arruinar el destino y también el carácter de cada uno de estos pueblos, ¿ya? Mire, del versículo 13, nosotros observamos que habla que Laquis sería culpable de introducir el pecado, es muy probable el pecado de idolatría en Sión. Por eso dice el 13, dice, unce al carro dromedarios, oh moradora de Laquis, que fuiste principio de pecado a la hija de Sión, porque en ti se inventaron las rebeliones de Israel. ¿Ya? Esto habla justamente de lo terrible que había sido Laquis con su influencia en el reino del norte. El término de aquí que usa hija de Sión lo encontramos 9 veces en el libro de Miqueas y se refiere así en general a Jerusalén. Sión en hebreo significa un lugar asoleado o brillante, ¿ya? Bueno, vamos a... En el versículo 14 dice, por tanto, tú darás dones a Moreset. Yo dije Moserat, pero es Moreset, Gad. Le daría, dice que daría sus dotes o regalos de despedida, porque pasaría a ser de otro. Obviamente esto habría herido fuertemente al profeta, porque debemos recordar que él era originario de aquel lugar. El versículo 15 nos habla de, aunque te traeré heredero o moradora de Maresa, ¿ya? En el verbo similar a la palabra conquistador, ¿ya? El pueblo cuyo significado será posee, siendo conquistado, vendría a ser la posesión de Sennacherib. El versículo 15 nos habla también de la gloria de Israel vendrá hasta Adulam, es decir, la invasión, la gloria de Israel se iría justamente a Adulam por la invasión asiria, y Adulam es famosa justamente por la cueva donde se refugió David cuando era perseguido por Saúl, ¿cierto? Y así, de esta forma, nosotros vemos que la magnificencia y la manifestación de la presencia de Dios sería a meter en un escondrijo de oscuridad, que es una cueva. Se nota también en los símiles los versículos 8 y el versículo 16. Pues el versículo 8 habla de que haré gemido como de chacales, ¿ya? Y el versículo 10 dice, 16 dice, trasquílate por los hijos de tus delicias, ensancha, dice, tu calva como águila. ¿Ya? Y estos dichos, o estos son símiles, son comunes en el estilo del Antiguo Testamento y de la poesía hebrea, y describen de esta forma las indicaciones de una gran tristeza y duelo, justamente por el pecado de estos pueblos. William Cowper, que es un compositor, escribió lo siguiente. Con esto terminamos. Dice: en sendas misteriosas Dios se mueve y su poder se muestra en la oscuridad, do brilla su saber.
La ciega incredulidad pretende trastornar los planes del eterno Dios. Burlada ha de quedar. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Y vamos a orar por este estudio. Rogamos, Dios eterno, que tú puedas realmente hacernos entender tu palabra, que podamos comprender lo grave que es el pecado en la vida de quienes son tuyos. Porque sin duda, Señor, tú no te alegras de los males de tu pueblo, sino que te entristeces y no quieres que nos perdamos. Por lo tanto, nos haces pasar muchas veces por valles de sombra, de muerte, para que podamos comprender que nuestra parte no es con el mundo, sino que nuestra parte es contigo. Ayúdanos, Señor, para ser sabios, para ser inteligentes, para no tener que recibir tu juicio y tu castigo, sino que podamos realmente, guiados por tu Espíritu, en la iluminación de tu palabra, andar en tu voluntad y de esta forma agradarte. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, para finalizar, queridos hermanos, vamos a cantar otro corito que está relacionado con la oración. Dios contesta la oración. ¿Ya? Dice: Dios contesta la oración, la oración, la oración. Dios contesta la oración, gloria sea a Él. Tiene poder para salvar, tiene poder para sanar, tiene poder para guardar. Gloria sea a Él. Parece que lo canté un poquito alto. Bueno, vamos a finalizar con una oración y vamos a tener presente a los hermanos enfermos en general, pero especialmente al hermano Itamar y a la hermana Catherine. ¿No? Bien, oramos. Dios eterno, Padre celestial, te damos gracias por este breve momento que tenemos de comunión en el estudio de tu palabra. Y queremos aprovechar esta oportunidad, Señor, para orar en forma muy especial por dos hermanos. Nuestro hermano Itamar Espinosa, que es de la iglesia Padre de las Casas en Temuco. Y queremos pedirte, Señor, que tú puedas guiar todas las cosas de acuerdo a tus propósitos y tu voluntad para su vida, como la vida de su familia, su esposa, su hija, como también de la iglesia en Temuco. Señor, tú eres un Dios misericordioso y rogamos, Señor, que todas las cosas puedan ayudar a bien, aunque no entendemos que la enfermedad lo pueda hacer, pero sabemos que no estamos solos y sabemos que tú estás con nosotros y conforme a tu propósito y voluntad y por tu permisión ocurren muchas de enfermedades en nuestra vida. Pero tú tienes una respuesta para el hermano Itamar y rogamos, Señor, que podamos realmente agradarnos y glorificar tu nombre justamente en tu voluntad. También rogamos por nuestra hermana Catherine, que está siendo vista, Señor, en el hospital para determinar una operación, Señor, de urgencia posiblemente. Rogamos que tú puedas acompañarla a ella como a su familia en este proceso y rogamos, Señor, que tú puedas mostrar el camino más excelente para ella y como los suyos. También rogamos por los demás enfermos de nuestra iglesia. Tú conoces cada uno de ellos. Rogamos que tú tengas compasión como solo tú sabes efectivamente tenerla, Señor, con cada uno de nuestros hermanos y aún con nosotros. Que tú nos guardes de todo mal, de todo peligro, especialmente aquellos que tienen que salir a trabajar cada día, cada mañana. Que tú también les libres, Señor, de contagio. Y también, Señor, rogamos que los que se quedan puedan aprovechar su tiempo para estudiar tu palabra, para orar pidiendo por las necesidades propias de nuestros hermanos y de nuestra sociedad en general, como también, Señor, aprovechando las oportunidades que tengamos para testificar de tu nombre. Danos tu poder, tu autoridad, tu impulso, Señor, para hacer tu voluntad en todo. Gracias, Señor, por este culto y por este estudio. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
al Padre, Hijo, Redentor, y Espíritu Consolador, al Trino Dios en unidad, Lor eterno tributa. Amén. Hasta el próximo jueves, hermanos.